En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Conservar la integridad. Recuerden que estamos estudiando el sentido del sufrimiento humano y estamos mirándolo desde el libro de Job. El libro de Job. Veamos ahora Job, el capítulo 2, los versículos 1 al 13, después de haber leído y mirado en esencia las enseñanzas principales del capítulo 1. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Recordemos que en el capítulo 1 ya se hizo una reunión semejante a esta en el cielo. Y dice la Escritura que con los hijos de Dios, los ángeles de Dios, se presentó también Satanás, que es el ángel acusador de todos los seres humanos delante de Dios. Así se presenta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ustedes pueden ver el papel de Satanás como ángel acusador de los seres humanos en el libro del Apocalipsis capítulo 12. Allí aparece su última indicación de la Biblia en ese rol, en ese papel. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Les recuerdo que Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice que nosotros debemos estar alerta, los hijos e hijas de Dios, porque nuestro adversario, el diablo, y esa palabra adversario está compuesta de dos términos y uno de ellos habla de un enemigo jurídico, un enemigo jurídico. Entonces, él anda a nuestro alrededor como un adversario, acechándonos como un león hambriento, buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe, dice el versículo 9. Estaba citando Primera de Pedro 5:8. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Interesante todo lo que en este versículo Dios dice de Job. Recordemos que Dios describe a Job como un hombre intachable, recto, temeroso de él y apartado del mal. Y a pesar de que el diablo incitó a Dios contra él para que Dios lo arruinara sin causa, recordemos que Dios no arruinó a Job, sino que Satanás lo hizo con el consentimiento de Dios, con el permiso de Dios, pero le puso límite y le dijo, no lo toques a él, pero puedes tocar todo lo que le pertenece. Eso es importante entenderlo. Y que Dios, desde antes de crear el universo, antes de que Satanás existiera, antes de que los ángeles existieran,
antes de que Adán y Eva existieran, Dios tenía presupuestado que Satanás se le presentaría para acusar a Job y para buscar arruinar a Job, desprestigiar a Job. Pero qué interesante cómo Job pasó la primera prueba en el capítulo 1, que perdió todas las cosas y sus 10 hijos, 7 hijos varones, 3 hijas mujeres, y pasó la prueba sobresaliente. Job hizo quedar muy bien a Dios ante Satanás, que quedó avergonzado porque él le aseguró a Dios que Job maldeciría a Dios en su propia cara cuando perdiera todo lo que el diablo le iba a hacer perder. Entonces, Dios se siente muy honrado por Job, muy bien representado por Job entre los hombres, entre los creyentes. Se siente amado por Job, a pesar de que Job, sin haber cometido pecado, falta alguna contra Dios, pierde todo lo que tenía. Les recuerdo que Job, en ningún capítulo de su libro, ni en el primero, ni en el segundo, que lo estamos empezando a leer, ni en el último, que es el 42, donde nos despedimos del personaje, jamás Job se enteró de esta reunión que Dios tuvo en el cielo. Jamás Job se enteró que no fue Dios el que lo arruinó, sino que fue Satanás el que lo arruinó, el que le quitó la vida a sus 10 hijos y que le quitó todas las posesiones. Y eso sigue pasando en la historia de la humanidad. Por eso se escribió este libro, para que nosotros nos demos cuenta que muchas veces es Satanás nuestro principal enemigo, que por envidia nos causa muchos daños y hace muchos estragos en nosotros, pero lo hace siempre con el permiso de Dios y los límites que Dios le pone. Así pues, Job conservó su integridad ante Dios a pesar de todo lo que perdió. Avancemos. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, una cosa por otra, ¿sí? Una cosa por otra. El hombre es capaz de dar todo lo que tiene con tal de no perder su propia vida. Justamente en el Antiguo Testamento vamos a encontrar en el libro del Éxodo, vamos a encontrar en el capítulo 21, versículos 28 al 30, como un hombre es hallado culpable de la muerte de un ser humano a quien su buey acorneó y que él había sido notificado, pero no protegió a la gente de su buey, que era bravo, que era corneador, no lo encerró en un potrero. Así es de que el animal siguió acorneando hasta que mató a alguien y llevaron a juicio al hombre por el animal, pena de muerte para el buey, y el juez declaró pena de muerte también para el hombre que no protegió la vida de los seres humanos. Pero en la ley decía que si la familia que había perdido al ser querido aceptaba, este hombre, en lugar de morir, en lugar de recibir pena de muerte como el buey suyo que había muerto, entonces podía rescatar su vida, podría ser redimido. Y la manera de rescatarlo era con bienes materiales. Así es que el hombre podía dar todos los bienes materiales con tal de conservar la vida, si la familia del difunto, de la difunta, así lo exigía. Y aquí este texto nos está diciendo que el hombre es capaz de dar todo lo que tiene con tal de conservar su vida.
De ahí Satanás parte hacia lo siguiente. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Otra vez Satanás le asegura a Dios que él lo va a ver con sus propios ojos, va a comprobar que ahora sí, si toca a Job, porque la vez anterior no le permitió tocarlo, pero si toca a Job y lo toca en su hueso y en su carne, Job va a maldecirlo a él. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Una vez más, Dios tiene el control soberano para proteger la vida de sus hijos. Y Dios le dice a Satanás, puedes tocar sus huesos y su carne, puedes tocar su salud, pero no le puedes quitar la vida. Dice, pero guarda su vida. Amigos, Dios guarda y protege la vida de sus hijos y de sus hijas, pero no guarda ni protege la vida de los hijos de Job, de los 7 hijos y de las 3 hijas que no amaban a Dios, que no obedecían a Dios. Tenían un papá muy creyente, muy espiritual, muy fiel, pero ellos no amaban, no obedecían a Dios, vivían enfiestados, enrumbados, y por eso el diablo los tocó y los mató. Y Dios no le dijo a él, no te metas con sus hijos, porque ellos son íntegros, son fieles, son intachables, son rectos, son apartados de mal. No, Dios no puede proteger. No hay garantías de protección sobre la vida, sobre los bienes, sobre la salud de los que no obedecen ni aman a Dios, aun así sean miembros de nuestra familia. Eso es lo que enseña el libro de Job, queridos hermanos. Pero guarda su vida. Dios le pone límite a Satanás. Satanás salió inmediatamente de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Es decir, no hubo una parte del cuerpo de Job que no se infectara, que no experimentara este tipo de úlceras, de lepra en ese tiempo, y recibió una enfermedad grave, dolorosa, tortuosa, pero además de todo esto repugnante, hacía que a la vista Job se viera como una persona desagradable, además que hedía. Job hedía. Job hedía, y hedía por fuera y hedía por dentro, dice el capítulo 19, que él hedía, ¿sí?, ante la esposa de él. Para la esposa de él se volvió repugnante porque le salía un aliento de cocodrilo podrido terrible, ¿sí? Un aliento de dragón terrible. Entonces la mujer no se aguantaba a Job porque hedía por fuera y por dentro, y también las personas que entraban en contacto con Job. Eso fue terrible lo que le pasó a Job. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. El texto griego de la Septuaginta amplía este texto, este versículo, y dice que Job entonces se fue para las afueras de la ciudad, donde se encontraba el lugar donde quemaban los desechos, la basura y los excrementos el pueblo, y allí se sentó en medio de la basura de ese lugar terrible, entre las cenizas.
y dice que se rascaba con un tiesto, ¿sí?, con un pedazo de olla, con un pedazo de barro se rascaba en lugar de buscar una curación. Quizás buscó remedios, quizás buscó curaciones, pero nada le sirvió. Entonces no encontró más remedio que alejarse. Y se alejó a ese lugar, el más deplorable, el más despreciable, donde estaban los desechos de la ciudad. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Queridos amigos, la esposa de Job había perdido también los 7 hijos que perdió Job y las 3 hijas. Es muy probable que en la sensibilidad de la mujer, y de la mujer en términos generales, de Eva, la representante de todas las mujeres, la sensibilidad es mayor, la sensibilidad al dolor es mayor, el sufrimiento por la pérdida es mayor, el duelo que ella está haciendo es enorme por la pérdida de sus hijos y por todos los bienes materiales que ha perdido. La mujer está irritable y en medio de la irritación, la mujer en este momento se presta para convertirse en un vehículo de Satanás para incitar a Job, para que Job haga lo que el diablo quiere desde el principio, que maldiga a Dios en su propia cara. Pero como Job no maldijo a Dios, a pesar de la peste, de la plaga, de la enfermedad tan terrible en su cuerpo, desde los huesos hasta la piel, su cuerpo reventado en llagas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Como Job no maldijo a Dios y Job retuvo su integridad, queridos amigos, como ustedes pueden ver aquí en este texto. Entonces, el diablo habla por la boca, Satanás habla a través de la mujer que abrió puertas, así como San Pedro le sirvió también a Satanás para ponerle una tentación y una trampa al Señor Jesucristo y evitar que fuera a la cruz. Así esta mujer, con sus heridas, con su dolor, con su irritación, con su mal genio, con su amargura, en este momento también se presta. ¿Y saben qué hay aquí en este relato, amigos? Porque Satanás no mató a la mujer de Job. O sea, Dios no le dijo a él que no le tocara la esposa. Dios dejó los hijos, la esposa y todos los bienes de Job en manos de Satanás. Pero Satanás sabía que la esposa de Job sería una aliada con él para mortificar a Job de allí en adelante. Él sabía que sería un acicate terrible la esposa y que podría ser un vehículo, un instrumento de maldad, de perversidad, para agudizar más el sufrimiento, para sumarle más al sufrimiento de Job. Por eso Satanás le dejó viva a la mujer. Seguro que le hubiera ido muchísimo mejor a Job si el diablo le hubiera matado también a la mujer. Quizás le hubiera dejado a los hijos, le hubiera ido mejor. Pero eso es lo que leemos en el relato. El diablo le perdonó la vida a la mujer y se la dejó viva porque sabía que también se convertiría en un instrumento de tormento, de dolor y de sufrimiento para la vida de Job. Así es, queridos amigos. Entonces la mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Esa palabra necedad, ¿sí?, se refiere a una persona que ha desarrollado estupidez espiritual, a una persona torpe espiritualmente, a una persona insensata, falta de sensatez, sobriedad, responsabilidad, compromiso, integridad y fidelidad a Dios, falta de crecimiento espiritual. Así has hablado tú, le dice Job a la mujer, y se lo dice en un tono calmado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Noten ustedes la palabra aceptar. Esta palabra no dice soportaremos el mal, aguantaremos el mal, toleraremos el mal. No, aceptaremos el bien de Dios, es decir, con beneplácito, ¿sí?, abriremos los brazos para recibir de Dios las cosas buenas y las bendiciones con alegría, ¿sí? Y no aceptaremos el mal que nos venga de parte de Dios. Acuérdense que el mal no venía de parte de Dios, sino del adversario de Job, Satanás. Porque Job no sabía quién era quien lo estaba perjudicando y arruinando. Y tampoco sabía quién estaba hablando por la boca de su esposa. Eso lo va a decir ya San Pablo en Efesios 6, 10 al 12, que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso. Nuestra lucha no es contra los miembros de nuestra familia, no es contra nuestra pareja, no es contra nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, nuestros vecinos. Nuestra lucha es contra Satán, que es el que utiliza a nuestra familia para entrarnos en conflicto, distanciarnos, dividirnos, ponernos a pelear, y así nos debilita y nos crea un ambiente interno en la familia de amargura, de distanciamiento, y por eso muchas veces en una tragedia, en una desgracia familiar, algunos miembros se aíslan en sus habitaciones, se irritan, se amargan, se enojan, se vuelven groseros, altaneros, altisonantes, alzan la voz y atacan y atropellan y maltratan a los demás miembros de la familia, sabiendo que están compartiendo la misma tragedia. Es que Job estaba peor que su mujer, porque a él se le había agregado, además de todas las pérdidas de sus bienes, además de las pérdidas, de la pérdida de sus 10 hijos, como a la mujer, había perdido todo, pero perdió mucho más. Si leen todo el libro, se van a dar cuenta que perdió todos sus amigos, el respeto, el honor, la admiración, y las personas más pobres, más bajas de la sociedad, incluso los más malvados y perversos, le menospreciaban a Job, como pueden leer los textos, queridos amigos. Entonces él dice, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Acuérdense que Satanás decía que él maldeciría a Dios, y a Dios se le maldice con los labios. Esto quiere decir que no hubo pensamientos de maldición de Job contra Dios, y que eso fue lo que expresó Job. Job no pecó con sus labios, y Job entonces conservó, persistió en su integridad y en su fidelidad a Dios, a pesar de que le estaban pasando cosas totalmente injustas y terribles para glorificar a Dios, pero él no lo sabía. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar,
pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Gloria a Dios por los verdaderos amigos, por los auténticos amigos, por nuestros amigos sinceros que son mejores, como dice Proverbios, en tiempo de prueba, en tiempo difícil, resultan mejor los amigos que nuestros propios hermanos y hermanas de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo, se enteraron de la desgracia de Job y se pusieron de acuerdo desde diferentes países. Ellos vinieron a visitarlo, a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos, dice, y no lo reconocieron. ¿Cómo estaría Job de terriblemente transformado, su aspecto, su apariencia y su cuerpo por la enfermedad? Que no lo reconocieron. Levantaron sus voces y lloraron a gritos. Eso es la verdadera amistad, la verdadera fraternidad, la verdadera solidaridad, poder entrar en el organismo del otro y experimentar sus pensamientos, sus sentimientos, unirse a su tragedia, condolerse, coparticipar del sufrimiento, de la tragedia, de la desgracia, de la aflicción del otro. Y dice entonces que lloraron a gritos, sintieron ese cimbronazo en su cuerpo. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas para que cayera el polvo sobre su cabeza. Era una manera de hablar del duelo. Sí, rasgar la ropa, rasgar el manto y las cenizas significaban identificarse con un muerto, con los despojos de un cadáver. Así era el aspecto y la realidad que vivía Job, que también estaba en duelo. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ellos, al entrar en contacto con él cercano físicamente, le vieron y vieron que su dolor, el dolor de Job, era indescriptible. Era un mega dolor. E hicieron duelo con él. Y se sentaron con él en medio de las cenizas en el basurero, a oler el olor del popó, del excremento quemado, de las basuras municipales, ¿sí? A compartir, a solidarizarse con él por 7 días y 7 noches. Acuérdense que 7 puede significar un tiempo perfecto. Y fueron capaces de guardar silencio con él, acompañarle desde el silencio. A mí me da tristeza cuando voy a los funerales y encuentro como tanta gente hipócrita, falsa, sin tener sentimientos de dolor auténticos con una persona, se le acercan y repiten una frase de cajón de la sociedad que dice: te acompaño en tu dolor. O yo también sentí lo mismo. A mí también se me murió mi mamá, sí, pero tú no la querías tanto como esta persona. Sí, el dolor de cada persona es un dolor muy único, muy singular, muy particular, muy distinto. Porque la manera como tú amas a tu mamá no es la misma como yo amo a mi mamá, o como yo amé a mi mamá, o como amé a mi papá, o como amo a mi hijo o a mi hija, o como amo a mi esposa. Cada persona siente un amor de manera distinta por sus seres queridos, por lo que tú no podrás acompañar de manera solidaria
como estos hombres lo hicieron con Job, entrando y participando en esa realidad. Hasta este momento, por estos 7 días, Job está callado en silencio y sus amigos entienden en la sabiduría que tienen porque son teólogos y son creyentes, porque Job se había rodeado de sus mejores amigos que también amaran a Dios, conocieran a Dios y obedecieran a Dios, y ellos entendían por lo que Job estaba pasando, y con esa sabiduría hasta hoy, hasta este momento, porque aquí se termina este capítulo 2, ellos han sido capaces de respetar la tragedia, el dolor, los sentimientos, los pensamientos, y más o menos intuir cómo era el dolor que estaba viviendo Job. Fue terrible. Y tú y yo, ¿cómo hemos acompañado a las personas cuando han tenido pérdidas? Cuando están en duelo, cuando han perdido hijos o hijas, incluso en este COVID-19, hay personas que han perdido varios seres queridos. Hay hijos que han perdido al papá y a la mamá el mismo día o en la misma semana o en el mismo mes. Y hay miembros de la familia que han perdido no solo al papá y a la mamá, sino que perdieron a sus hermanos y hermanas, y a un sobrino, a una sobrina, y a un hijo, y se les han ido varios en la tragedia. Pero además han perdido negocios, y sus negocios se han cerrado durante la pandemia y las consecuencias, y han perdido la salud porque también les dio COVID-19 y dejó en ellos unos daños incluso irreparables en el organismo, hasta en el mismo cerebro, en la salud mental. Sí, hay gente que tiene pérdidas terribles, y nosotros, ¿cómo estamos acompañando a las personas de la familia y a los amigos en medio de sus pérdidas, de sus tragedias, de sus desgracias, de sus infortunios? Algunas preguntas para la reflexión personal en lo final. Cuando en una familia todos los miembros comparten una tragedia común, como en el caso de Job y su esposa, ¿cómo enfrentarlo en unidad, evitando los conflictos internos? Nos referimos a los conflictos internos a la pareja o internos a los 4, 5, 8, 10 miembros de la familia que viven bajo un mismo techo y todos comparten una misma tragedia y desgracia común, que tienen pérdidas. ¿Cómo evitar que el sufrimiento que padecemos en familia nos enfrente unos contra otros, distanciándonos? Porque hay personas que en medio del dolor les da dolor de cabeza, irritación, y en medio del hambre, y se descomponen y se vuelven malgeniados. ¿Y cómo lidiar con una persona así como le tocó a Job? Lidiar con el mal genio de su esposa, que no tenía la enfermedad que él padecía desde los huesos hasta la piel. ¡Qué injusticia! ¿De qué manera respondió Job a las palabras incitadoras de su esposa contra Dios, compartiendo su misma tragedia, más la grave carga adicional de su terrible enfermedad? ¿Qué tipo de acompañamiento en el duelo por parte de sus amigos refleja el libro de Job en este momento y circunstancias de sufrimientos de Job? Aquí a la altura del capítulo 2, porque vamos a ver qué va a seguir pasando en adelante. Hemos aprendido a acompañar en el dolor, amando día y noche y sin hablar. ¿Qué tanto hemos entendido y respetado el sufrimiento del otro? Queridos amigos y amigas, me encantó estar con ustedes nuevamente en este tema, hablando sobre el sentido del sufrimiento humano y cómo un hombre como Job
nos enseña hasta este momento a conservar la integridad y la fidelidad a Dios en medio del peor sufrimiento y tragedia. Les espero mañana en el tiempo de oración a las 5 de la mañana y a la 1 de la tarde y el próximo jueves en este mismo horario, porque mañana tendremos nuestro tiempo presencial en nuestra sede principal, El Poblado, a las 7 de la noche, donde les esperamos a todos. Que tengan una buena noche. Bendiciones.